Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Otro programa del amor sobrenatural de Dios. Sobrenaturalmente, una vía que el Señor está usando para comunicarse contigo y conmigo. Hoy comenzamos el programa número 80, por la gracia del Espíritu Santo. Hoy es un programa diferente porque es una secuela. Sabe que el Espíritu Santo desde el día número 1 ha querido preestablecer en cada uno de nosotros la manera sobrenatural que Él quiere interactuar con nosotros. Y nos lleva primero en el convencimiento, Él, Dios, sobrenaturalmente. Y hoy es una secuela, como decía, del programa anterior, del programa de ayer. En el programa Dios nos hablaba verdaderamente cuál es la esencia. ¿Cuál es la esencia de la relación que Él quiere restablecer contigo? ¿Cuál es la gran noticia? ¿Cuál es la esencia de la relación que Dios quiere tener contigo, creación? Y día tras día, desde el primer programa, Dios está estableciendo primeramente el entendimiento en cada uno de nosotros de que Él es Dios, sobrenaturalmente Dios. Y cuando Dios dice sobrenaturalmente es fuera de todo entendimiento humano. Y hoy el Espíritu Santo nos revela el proceso de santidad en medio del pacto. Y nos lleva literalmente a tocar de raíz tu situación, a tocar de raíz tu condición humana, no importando si crees o no crees y en lo que crees, pero determinando verdaderamente los pasos que Dios quiere establecerte en el convencimiento de cómo te salvas, sacarte de esa idea que está introducida en la humanidad sutilmente por el enemigo, sutilmente. Y Dios nos va revelando cuáles son los pasos que dio el enemigo y que está dando el enemigo que te engaña. Porque tenemos que entender que nosotros somos creación de Dios y que el enemigo de Dios que perdió en la cruz es Satanás. Y Satanás va a hacer todo lo que esté en sus manos para llevarse almas. ¿Por qué? ¿Porque Satanás quiere a la humanidad? No, porque Satanás odia a la humanidad. Porque Satanás quiere, mientras más almas él pueda, mantener eternamente en el sufrimiento como enemigos de él, porque la humanidad es creación de Dios. Eso es lo primero que tienes que entender. Eso es lo primero que tienes que comprender. ¿Qué significa el mundo? ¿Cómo se estableció el pecado en el mundo? ¿Y cuál es la razón del por qué el mundo está como está y del por qué Satanás quiere robar tu alma? Y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Cuando digo hasta las últimas consecuencias, Satanás va a hacer todo lo posible porque tú te mantengas en el desconocimiento y en la ignorancia.
de verdaderamente entender quién es Dios. Y el objetivo de Satanás es que mantengas tus creencias carnales, tus equivocaciones carnales, porque Satanás sabe que no importa en el proceso, ya sea aquí o ya sea aquí en el juicio, Satanás quiere robarte tu alma. ¿Por qué? Porque si te mantiene en desconocimiento aquí, te mantiene en desconocimiento aquí, y llegas en el desconocimiento que entendías que eras salvo, aquí al juicio, Satanás sabe cómo Dios te va a juzgar. Y Satanás sabe que cuando llegues aquí, completamente equivocado, creyendo que eras salvo, Satanás sabe que no vas a tener el perdón. Y eso es lo importante, que tienes que entender lo que representa la religiosidad, lo que representa lo que conoces en el mundo, lo que representa lo que entiendes en tu humanidad, que no tiene nada que ver con Dios. Dios es mucho más de lo que puedas pretender en tu humanidad, porque Dios es Dios. Y una vez más, hoy el Espíritu Santo te dice el proceso de santidad en medio del pacto. El proceso de santidad en medio del pacto, paso a paso. No importa lo que tú eres, no importa en lo que tú crees. Hay una realidad. Estás en pecado y hasta que no te reconcilies con Dios estás condenado. Esa es una realidad que no te la va a quitar ni el mundo, ni lo que pienses del mundo, ni ninguna religión. Porque el mundo no salva, lo que pienses no salva, lo que te enseña la religión no salva. Salva verdaderamente que sigas al pie de la letra el pacto. Porque el pacto fue diseñado ¿para qué? Para salvarte. ¿Dios vino a condenar al mundo? No. Dios vino a enseñarle al mundo la única manera de reconciliarse con su creación. Punto. Enseñándole al mundo cuál es su condición de Dios y cuál es tu condición en el pecado. Para que entiendas que no hay nada que puedas hacer tú como ser humano bajo las creencias, bajo los rituales, bajo los dogmas y doctrinas que pueda llevarte a la salvación. A la salvación solamente te va a llevar tu arrepentimiento verdadero por el convencimiento del Espíritu Santo y seguir tu parte del pacto. ¿Por qué? Porque el pacto comenzó en la cruz, pero está vivo. Hay un proceso, hay un precio que pagar. ¿Y cuál es ese precio que tienes que pagar? Negarte a ti, a la esencia de lo que eres, y negar al mundo, a lo que representa el mundo. Y ahí viene una gran confusión, porque la gente preentiende que seguir a Dios es vivir en otro planeta. Que no puedes vivir en este mundo si sigues a Dios, y es todo lo contrario. Vivir en este mundo bajo los parámetros de Dios es vivir en victoria, es vivir en triunfo, es vivir en una realidad de la esencia de lo que es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es perfección. Y bajo la obediencia y sabiduría de Dios, produce fruto en este mundo. ¿Tienes que tener a Dios para seguir en este mundo y para ser triunfante en este mundo? No. Tienes que seguir a Dios porque la única manera de tú reconciliarte y ser salvo y vivir la vida eterna en el cielo con Dios es a través del pacto. No es por lo que Dios te va a dar en este mundo. Es por lo que Dios ya te dio en el pacto con su Hijo. Es por la oportunidad que Dios te está dando de la reconciliación como humanidad. No importa quién seas. No importa. Esa es la realidad de la esencia del por qué Dios quiere convencerte. Y cuando Dios toma este paso hoy, el proceso de santificación paso a paso dentro del pacto de salvación, es porque Dios te está diciendo, yo no vengo a condenarte.
Yo vengo a decirte cómo eres salvo. Yo vengo a llevarte un proceso de santificación y pureza para prepararte para la vida eterna. Y te voy a enseñar que en mí eres más que vencedor aquí en la tierra. Que nada de lo que hay aquí en la tierra representa nada para lo que yo soy y para lo que yo hago en ti. Esa es la oportunidad que te estoy dando. Y Dios hoy comienza a evaluar contigo y conmigo, paso a paso, lo que es el camino en el pacto. Ayer hablábamos del por qué el pacto. ¿Por qué tuvo que suceder el pacto? El pacto sucedió porque Dios demostró que el hombre en su humanidad no es capaz de cambiar. Que no importa lo que haga el hombre, si no tiene la gracia de Dios en él, es imposible que cambie. Y lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vimos después de la muerte de Cristo. En ese proceso de la realidad entre la humanidad y Dios, entendemos claramente cuando Dios viene y te dice, déjame convencerte y decirte lo que eres en el pecado, decirte lo que eres en la carne y decirte que en ti y solamente en ti, en tus conceptos humanos, no te salvas. Porque naciste con el pecado original. La única manera de enfrentarte al proceso de salvación y al proceso de santificación y purificación es a través de mí. Y eso que tú eras en la carne y que eres en la carne, yo lo cambio. Y yo te enseño quién tú eres en la carne. Y yo te enseño quién yo soy como Dios. Y yo te enseño la capacidad deidífica que tengo yo como Dios de hacer los cambios que tú como ser humano no puedes hacer. Y comenzamos hoy con la evaluación del proceso salvífico, con la evaluación del proceso de salvación. Cuando Dios preestablece espiritualmente y te saca de la carne, es porque Dios te va a llevar a un plano donde tú vas a entender espiritualmente quién es Dios. Donde tú vas a entender espiritualmente dónde tú estás parado. ¿Cuáles son tus limitaciones como humano? Cuando entiendes cuáles son tus limitaciones, comprendes verdaderamente que no es lo que tú entiendes o lo que quieres que te lleva al proceso de salvación. Te voy a poner un ejemplo. Tú has estudiado y te has graduado de piloto privado. Manejas un Cessna 172, una avioneta pequeña. Pero resulta que la vida te impone manejar un 747. No vas a poder manejar un 747. Pero si viene un piloto con experiencia y te sienta a ti en el sillón del copiloto, con él al lado, vas a poder manejar y levantar el 747. Lo vas a despegar y lo vas a volar y lo vas a aterrizar. ¿Ahora entiendes? Eso es la vida. Esa es la realidad de la vida. Solamente con el que creó todo, tú puedes ser perfecto en todo. Y esa es la mentira que el enemigo no quiere que tú entiendas. Porque quiere mantenerte dormido en una religiosidad que lo que hace es apartarte de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe quién es Dios. El enemigo fue sentenciado. El enemigo fue destruido. Si hay alguien que sabe claramente
¿Quién es Dios? Es Satanás. Porque Dios lo creó a él como ángel y él se sublevó contra Dios. ¿Y qué tú crees que te está pasando a ti como humanidad? Satanás lo sabe. Tú estás sublevado contra Dios. Tú te sublevaste humanamente contra tu creador. Satanás sabe eso y va a tratar de hacer todo lo que está haciendo en el mundo para que tú entiendas que tú eres salvo. Y tú no eres salvo, porque tú verdaderamente no te has reconciliado con Dios, tu creador, el Dios. Y cuando tú entiendes que estás viviendo en una mentira, porque Dios te lo revela en el espíritu, corazón y alma, no en la carne, ahí entiendes la mentira. ¿Quién dijo que tú tienes que adorar a Dios para obtener cosas en el mundo? ¿O es que Dios te creó para tener cosas en el mundo? No, Dios te creó para adorarlo a Dios, para vivir en Dios, con Dios, en una comunión eterna. Esa fue la realidad de la creación. El mundo cayó en el pecado, el mundo maldijo la creación con el pecado original por la desobediencia del hombre infinito contra el Dios, del hombre finito contra el Dios infinito. Esa es la realidad del pecado. Y Dios después de eso ha tratado de decirle al mundo claramente: ustedes bajo sus rituales, bajo ustedes entendiendo que me adoran, entendiendo que me agradan, no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque no llevan una vida fuera del pecado. Y esa es la realidad. El único que te puede sacar del pecado es Dios. Tú como hombre, tú no sales del pecado. Jamás. Satanás sabe eso. Y eso es lo que quiere usar Satanás en contra de ti. Para finalmente cuando llegues, no en cualquier proceso, cuando llegues al proceso final, del juicio final, él sabe cómo Dios te va a juzgar. ¿Qué es lo único que te salva? El pacto. Nada más. Vas a ser juzgado. Tus pecados van a ser revelados. Pero tu obediencia en el pacto, bajo la justificación del Hijo de Dios, te salva. Ahora entiendes. Cuando comienza el proceso de santificación, comienza en tu soledad con Dios. No importa lo que seas, quién seas y en lo que creas. Lo que a Dios sí le importa, que como creación te arrodilles ante Él de corazón, eleves la oración que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Dios Padre Todopoderoso, vengo ante ti como tu creación pecaminosa, como tu enemigo, porque soy un pecador y soy tu enemigo. Ahí comienzas tú a reconocer honestamente la esencia de lo que eres. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te está revelando. No eres tú en tu carne. Y en esa realidad le dices a Dios: yo no quiero ser más lo que soy. Tú me has convencido de lo que soy. Yo recibo a tu Hijo como la única vía para mi salvación. Lo recibo como mi Señor y Salvador y la roca de mi fe. Te entrego hoy quién soy y te pido
que me bautices con tu Espíritu Santo para que more en mí y para que desde hoy mi vida no tenga libre albedrío. Para que seas tú que me lleves de la mano en el proceso de santificación en relación al pacto, para cumplir mi parte en el pacto. Dios, entrega tu corazón a Jesús, porque Jesús estuvo hecho carne. Jesús fue entregado en la cruz del Calvario. Jesús fue sacrificio vivo por ti y por mí. En ese acto, Dios lo levanta al tercer día, venciendo la muerte, la mentira, la maldad y venciendo todo lo que representa este mundo. Y está a la diestra del Padre justificando a ti y a mí. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, ahí comienza el proceso. El proceso comienza inmediatamente. Tú te arrodillas y te arrepientes de corazón. Tú sabes cuando te arrepientes de corazón, porque lo sientes. No es algo que se hace de boca, es algo que se siente, que se palpa. Cuando tú sientes en completa humillación, te humillas ante Dios y sientes verdaderamente que te derramas en un verdadero y fiel arrepentimiento de lo que Dios te reveló en el Espíritu de lo que eras. Porque Dios al mismo tiempo te revela lo que Él es y entiendes el amor de Dios, la misericordia y la justicia de Dios. Cuando Dios te abre su amor, ya lo deposita en ti. Ya sientes un nuevo hombre, una nueva mujer. En ese acto inicial del pacto de salvación, tú eres bautizado con el Espíritu Santo. Ya tu corazón está en manos de Jesús. Ya Dios camina contigo de la mano en todo el proceso de santificación. Lo primero que hace Dios, lo primero, es depositar su amor. Es morar Él en ti. Es tener la esencia del Dios creador en ti. Eso no tiene nada que ver con carne. Porque lo que tú sientes en tu espíritu, corazón y alma, nadie te lo va a decir. Es una relación entre tú y Dios. Nadie puede decirte. Dios no necesita convencerte. Dios, con el solo depositar su presencia en ti, usted es otro, se derrite. Entiende su condición finita. Entiende lo poco que eres ante Dios. Te derramas, te derrites. Sientes temor, sientes alegría. Eso es tener a Dios. Y lo digo porque me pasó a mí. No porque me contó nadie. Nadie tenía que contarme lo que Dios hizo en mi corazón, porque era entre Dios y yo. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Mi humanidad me llevó a la perdición completa. A entender que si seguía en los pasos que iba, el día de mi muerte iba al infierno. Punto. No hay otra. Dios claramente dice, esto es un proceso de fe. De fe. Y yo te doy el convencimiento en el Espíritu para que precisamente saques toda tu humanidad. Y yo retiro todo ese orgullo, toda esa soberbia, toda esa humanidad que te impide ver la condición del pecado en lo que estás. Que te impide ver quién soy yo como Dios. Que te impide ver
¿Cuál es el proceso de salvación? Y en el proceso de revelación en el Espíritu, usted tiene que entender por lo que pasó el Hijo de Dios. Fue entregado sin hacer ninguna oposición. Fue llevado a la cruz, hecho pedazos. Porque a Cristo literalmente lo hicieron pedazos. No fue de boca. No fue de boca. Y el Señor pasó por ese proceso para darte la salvación a ti y a mí. La tierra tembló. El templo se rasgó. Los que lo crucificaron tuvieron que reconocer el pecado que habían cometido. Cuando usted es confrontado en su corazón, espíritu y alma, usted se da cuenta la poca cosa que es contra Dios. Se le va la soberbia, se le va el orgullo, se le va toda esa basura de la carne. Y usted va a entender que usted no es nadie, ni siquiera para atreverse a pensar quién es Dios. Y cuando Dios te revela cuidadosamente en su amor, lo primero que hace Dios es depositar su amor en ti. Ahí vas entendiendo por qué el Señor dice en el primer mandamiento, ámame a mí sobre todas las cosas. Ahí vas entendiendo que el proceso en el pacto comienza con el amor de Dios en ti. Dios deposita su amor en ti. Dios te dice, te amo como tú eres, con los pecados que tienes, con la imperfección que tienes, te amo. Y no te lo voy a dar al final del pacto, te lo doy ahora, comenzando el pacto. De nuevo, Dios te muestra su misericordia. Nada de lo que puedas entender y decir va a cambiar la esencia de lo que es Dios. Nada. Y en ese proceso comienzas a realizar el evangelio donde en ti, con los que te rodean. Tu prójimo son todos los que te rodean. Comienzas a entregar ese amor que se te fue dado. Y comienzas a tener a Dios sobre todas las cosas. Y mis hermanos, literalmente Dios es sobre todas las cosas. Yo puedo estar en una conversación de física. Yo puedo estar en una conversación de política. Yo puedo vivir en este mundo. Pero ¿quién habla por mí? ¿Quién me da la sabiduría? ¿Quién me prepara para este mundo? Dios. ¿O es que la creación de Dios, Dios la creó imperfecta? No. La creación de Dios se hizo imperfecta en el pecado por la desobediencia a Dios. Vamos a estar claros. Y cuando Dios te confronta en esa realidad, usted comienza a pensar bajo la dirección del Espíritu Santo. Usted comienza a hablar bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te controla completamente. Y lo más lindo del caso es que cuando tú comparas lo que tú eras en tu sabiduría humana
entiendes que no eras nada. No eras nada comparado a lo que tienes hoy en Dios en ti. Y Dios te va llevando en ese proceso de santificación. Lo primero que Dios hace, porque Dios es perfecto, pone su esencia en ti. Saca de ti todo lo que es pecado, porque es un proceso de santificación. Si tienes al Espíritu Santo en ti, no te atreves a pecar, porque el Espíritu Santo te renarguye inmediatamente. ¿Entiendes por qué no puedes pecar cuando tienes a Dios en tu corazón? Imposible. Porque Dios es pureza, santidad, justicia, verdad, rigurosidad en lo que Dios hace en ti. No eres el mismo hombre, no eres la misma mujer. Mantienes tu espíritu y alma y boca en silencio. Solamente hablas cuando la palabra te la da el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que des frutos. Porque no estás nada menos y nada más que diciéndole al caído a quién tú tienes contigo. Al Dios de gloria, alfa y omega, principio y fin. A ese, a tu creador, al Dios todopoderoso. Cuando Dios te lleva en ese proceso de santificación, vas entendiendo el proceso. Porque Dios va poniendo en ti el querer y el hacer. Porque te has rendido de corazón. Porque en tu espíritu, corazón y alma te dejas manejar por Dios. Confías en Dios, entregas a Dios, esperas en Dios. Eso se llama obediencia. Y te vas dando cuenta que Dios te va elevando espiritualmente a niveles, va demostrándote, va abriéndote, enseñándote cosas que tú en la carne jamás conociste. Yo doy testimonio de eso. Es una relación interpersonal. Tú y Dios. Solamente vas a dar lo que Dios quiere que tú des para el mundo. Y en ese proceso, la base es la obediencia, la humildad. Y Dios saca de ti inmediatamente la soberbia. Saca todo aquello que no te deja ver. Cuando comienzas a sentir en tu corazón, espíritu, alma, que Dios es lo primero en todo, comienzas a reflejar la voluntad de Dios ¿en quién? Primero en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ellos van a ver que no eres el mismo hombre, la misma mujer. Vas a reflejar el Espíritu Santo. Tu rostro cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de caminar cambia. Porque caminas con la seguridad del Dios que te levantó, del Dios que te sostiene. Caminas bajo la esencia y la pureza y rigurosidad del Dios Todopoderoso. Se van los miedos, se van las dudas. ¿Eres preparado en el proceso de santificación para ser mejor en este mundo? Para no ser como es el mundo. Eso es servirle a Dios. Es hablar del Dios vivo. No con tu boca. No vas a tener que decir nada. Tus acciones van a demostrarle al que te rodea que tú tienes a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que habla en ti.
Cuando estás en una reunión, sientes que no tienes que hablar, mientras tú te callas, el Espíritu Santo le está hablando al corazón de esos que pueden estar imaginándose 400,000 cosas, pero el Espíritu Santo habla. Ahora entiendes cómo trabaja Dios. Y te va llevando en un proceso de santificación, de purificación, que el día que te eres llamado a la presencia de Dios, cuando ves lo que eras y lo que dejaste en obediencia a Dios aquí en el mundo, vas a entender la realidad del pacto. Y como el enemigo sabe eso, al enemigo no le mueve, no le da miedo lo que tú puedas decir, porque el enemigo sabe que tu carne, tu corazón no está rendido a Dios. El enemigo sabe que el Espíritu Santo no vive en ti. Y no le importa, porque él quiere que tú vayas equivocado hacia la cruz, al juicio, perdón. Porque sabe cómo Dios te va a juzgar. Él sabe que o en la parada 1, o en la parada 2, o en la parada 3, tu alma se va a perder. Ahora entiendes por qué la realidad de negar lo que eres en el mundo no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Dios a través del verdadero arrepentimiento y de la ejecución del pacto. Un pacto es un acuerdo. Aquellos que hacen pactos con Satanás ya vendieron su alma. La única manera que pueden salvar su alma es si se arrodillan ante Dios y Dios los rescata. Y déjeme decirle, hermano, que yo conozco gente que le servía a Satanás. No cualquier cosa, ¿eh? Brujos de Satanás. Y Dios los rescató. ¿Porque hay algo imposible para Dios? No. ¿Porque Satanás tiene poder? No. Satanás tiene poder si tú se lo das. ¿Y cómo tú le quitas el poder de Satanás en el mundo y en lo que te rodea a ti? Entregándole tu vida de corazón a Dios. Punto. No hay otra. Cuando entiendes que la salvación es tu responsabilidad en el cumplimiento y la obediencia de lo que Dios requiere. Todo el mundo habla del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Qué Dios demostró al mundo en el Evangelio? El Evangelio es Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Es la forma de vida en la carne bajo la voluntad de Dios. Ese es el Evangelio, no es otro. Olvídese de lo demás. Y Dios demostró en su Hijo que siendo carne es posible vivir bajo la completa obediencia a Dios. Ahora entiende lo que es el Evangelio. El proceso de salvación es bien sencillo. Solo requiere tu corazón. Tu corazón, nada más. A Dios no le importa nada más. Porque la esencia de la vida está en el corazón. ¿Cómo tú vas viendo los cambios en el proceso? En el corazón, espíritu y alma. Tú no vas a ser la misma persona. No te vas a sentir la misma persona. Vas a ver día tras día, desde ese día, que tú no eres el mismo. No a una semana después, no a 20 días después, inmediatamente. Porque Dios es perfecto.
Dios no hace nada que no sea perfecto. Porque Dios es perfección. Dios es sabiduría. Dios es poder. Y el Espíritu Santo hoy está hablando de esta manera porque quiere que tú entiendas que el tiempo se acaba. Que a medida que estás viendo la degradación del mundo, es el significado de lo que representa el juicio de Dios. Te vas dando cuenta que así como el mundo se va degradando en el pecado, se acaba el tiempo porque Dios no va a permitir que su creación se burle de él. Y yo te pregunto hoy, el Espíritu Santo te pregunta hoy, ¿dónde tú quieres ir? Honestamente. ¿Quieres creer esa mentira del enemigo de lo que es el infierno? No. El dolor y el crujir de dientes, analízalo. Dolor y crujir de dientes eternamente. ¿O quieres vivir eternamente en completa felicidad con tu Creador, con Dios? El Espíritu Santo hoy está diciendo paso a paso lo que es llevar una vida en santidad. Y es en obediencia. No te preocupes de lo que tienes que hacer. Preocúpate en venir al Padre en comunión todos los días y dejarte manejar por Dios. Dios quita todo. Las batallas espirituales las da Dios por ti. No dependen de ti. Estas no son batallas carnales, son batallas espirituales. Que se reflejan en la carne, aquí en victoria, para ti. El enemigo no te puede tocar, ni a ti ni a los tuyos, mientras tú tengas a Dios de corazón. Mientras te rindas todos los días a Dios. Mientras ejecutes lo que se te es revelado en el plan de salvación, en el proceso de santificación. No eres la misma persona, no puedes ser la misma persona si tienes la esencia de Dios en tu corazón. Punto. Si no tienes a Dios, vas a seguir siendo lo que eras. Un enemigo de Dios. Punto. Enemigo de Dios. Y Dios como general de guerra, a sus enemigos, mi amigo, créame que no les va bien. Cosa horrible no es coquetear con Satanás. Cosa horrible es tener la mano sobre ti del Dios vivo. Eso es cosa horrible. Y yo puedo dar testimonio de eso, ¿ok? Yo puedo decirles, mis hermanos, que eso es cosa horrible. ¿Ok? Ustedes exigen servir al Dios que ustedes conocen en la tierra. Eso tiene un precio. Eso tiene un resultado. Hay una manera, una sola manera de reconciliarte con Dios. Es a través del pacto. No hay otra. Él te enseña. Deja que hoy, cuando tú vayas a su presencia, en tu habitación, te arrodilles. Deja que el Espíritu Santo te revele. Y te vas a acordar de mis palabras. Como todos los días, hoy, el Espíritu Santo te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque no me puedes hallar si te llamo esta noche. Y no tienes tus cuentas claras, vas directo al infierno.
Y si cometes el error, el gran error en la ignorancia y en la soberbia de pensar que Dios es religión, usted está condenado de entrada. Óigame, de entrada, usted está condenado. Acostúmbrese al calor. Buenas noches, Dios los bendiga.